El 18 de agosto de 1943, en las afueras de Kremenchuk, en el frente oriental, una unidad de transporte del ejército alemán se preparaba para un desplazamiento nocturno hacia posiciones más al oeste. La situación operativa era tensa, pero rutinaria. Las retiradas escalonadas se habían vuelto frecuentes tras las ofensivas soviéticas del verano. La prioridad logística era mantener las columnas de vehículos en movimiento constante. El parque de mantenimiento de campaña ocupaba un claro junto a una línea ferroviaria dañada. Allí trabajaba el mecánico asignado a la columna, un técnico civil movilizado meses antes. Su labor consistía en inspecciones rápidas, reparaciones improvisadas y verificación de combustible. No tenía autoridad de mando. Su función era puramente técnica y silenciosa. Aquella tarde, la columna había llegado con retraso. Con varios camiones mostraban desgaste en el sistema de alimentación. El polvo fino de las carreteras secas se infiltraba con facilidad en los filtros. Nada de eso era inusual en el verano del frente oriental. El mecánico comenzó la revisión siguiendo el protocolo estándar. Comprobó niveles de aceite, revisó tensiones de correas, inspeccionó los depósitos auxiliares, trabajaba con rapidez, consciente de que la unidad debía partir antes del anochecer. Uno de los camiones de cabeza presentaba un ralentí irregular. El conductor había informado de pequeñas pérdidas de potencia durante la marcha. El mecánico desmontó parcialmente el conjunto del filtro de combustible. Encontró sedimentos, algo habitual tras largas jornadas en caminos sin pavimentar. La sustitución del cartucho filtrante era una operación simple. Se realizaba varias veces por semana. El técnico limpió la carcasa, colocó un elemento nuevo y volvió a montar el conjunto. El procedimiento estaba bien memorizado. Sin embargo, la presión del tiempo era evidente. Un suboficial de transporte pasó 2 veces por la zona preguntando por el estado de la columna. Las órdenes de movimiento no admitían demoras prolongadas. La retirada debía ejecutarse antes de la medianoche. Durante el remontaje, el mecánico ajustó la tapa del filtro con la herramienta manual habitual. El sello quedó colocado, pero la alineación no fue verificada por segunda vez. Era un detalle mínimo, una comprobación que normalmente se hacía sin pensar. El motor arrancó sin dificultades aparentes. El ralentí se estabilizó. El conductor firmó la hoja de servicio. El vehículo fue autorizado para integrarse de nuevo en la columna. Al anochecer, 32 camiones comenzaron el desplazamiento por la carretera secundaria hacia el oeste. La marcha era lenta pero ordenada. La visibilidad era reducida por el polvo en suspensión. Los intervalos entre vehículos se mantenían por señales luminosas discretas. Durante los primeros kilómetros no se registraron incidencias. Sin embargo, el camión de cabeza comenzó a mostrar pérdidas intermitentes de potencia. El conductor pensó inicialmente en combustible de baja calidad. Continuó la marcha. A los 15 kilómetros, el motor sufrió una caída brusca de régimen. El vehículo redujo velocidad de forma inesperada. La columna entera tuvo que frenar en cadena. La carretera era estrecha y sin desvíos inmediatos. El conductor intentó reiniciar el motor. Este respondió de forma irregular. Minutos después, se detuvo por completo. El camión quedó atravesado parcialmente en la vía. Los vehículos siguientes comenzaron a acumularse detrás. La oscuridad aumentaba. La unidad de seguridad advirtió del riesgo de observación aérea al amanecer. La presión por despejar la ruta se volvió inmediata. Se abrió el compartimento del motor bajo luz tenue. Pronto se detectó la presencia de aire en la línea de combustible. La carcasa del filtro mostraba una fuga leve pero constante. El sello no estaba completamente asentado. La reparación en condiciones de campo requería tiempo y limpieza, pero la columna no disponía de margen. Se intentó purgar el sistema de forma rápida. El resultado fue insuficiente. El camión de cabeza no pudo recuperar funcionamiento estable. Mientras tanto, la acumulación de vehículos ya se extendía varios cientos de metros. La ruta secundaria quedó completamente bloqueada.
No existía espacio para maniobras amplias. El oficial de transporte ordenó intentar el remolque. Sin embargo, la cadena de arrastre disponible no soportaba el peso combinado con el terreno blando. 2 intentos fallaron. Cada minuto aumentaba la exposición de la columna. Antes del amanecer, la unidad recibió informes de reconocimiento enemigo en la zona. Se ordenó dispersión parcial de los vehículos que pudieran maniobrar fuera de la carretera. Pero el cuello de botella inicial ya había comprometido el movimiento. El retraso total superó las 3 horas. Parte de la carga prioritaria no llegó al punto de redistribución previsto. Los registros posteriores lo clasificaron como interrupción logística local. No hubo mención destacada en informes operativos mayores. En el parque de mantenimiento, al día siguiente, se realizó una inspección técnica del camión averiado. La fuga en la tapa del filtro fue confirmada. El sello presentaba una ligera torsión en el asiento. Un error mínimo, difícil de detectar a simple vista bajo presión de tiempo. El mecánico revisó el conjunto en silencio. No hubo reprimenda formal. Tampoco reconocimiento explícito del incidente. Se anotó como fallo de servicio en condiciones de campaña. Las operaciones continuaron. La columna fue reorganizada días después. El técnico siguió trabajando en el mismo claro ferroviario durante semanas. Realizó decenas de reparaciones similares sin incidentes. En los archivos logísticos de la unidad, el episodio quedó reducido a una línea. Un retraso nocturno. Una obstrucción temporal de ruta. Nada que alterara los partes estratégicos del frente. Pero entre los conductores, el recuerdo persistió de forma discreta. La importancia de cada ajuste. La fragilidad de los sistemas en condiciones de campaña. La dependencia de toda una columna de un único punto mecánico. El mecánico continuó su servicio hasta el otoño de 1943. Nunca volvió a mencionarse el incidente en informes formales. Su trabajo siguió siendo rutinario, repetitivo y esencial. En la guerra de movimientos y suministros, la mayoría de los fallos no se registraban con nombres propios. Quedaban absorbidos por la maquinaria administrativa, convertidos en cifras de mantenimiento o retrasos de ruta. El episodio de Kremenchuk permaneció como uno más entre muchos. Un recordatorio silencioso de cómo un detalle técnico menor podía inmovilizar, por unas horas, a toda una columna en retirada.